primer principio entonces está en Esdras, que nos habla de que tenemos que estudiar las escrituras porque pues es una guía de parte de Dios para poderla escudriñar y entender de una manera apropiada. Y la segunda está en segunda de Pedro capítulo 3. Mírenos aquí lo que nos dice, pero nosotros esperamos según las promesas de los cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por él sin mancha e irreprensibles en paz. Aquí, ¿quién está hablando? Está hablando Pedro hacia los cristianos que le dirigió esta epístola. Dice, y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Casi en todas sus epístolas, es decir, aquí Pedro nos está hablando en su epístola de Pablo, y miren lo que dice de Pablo, dice, hablando en ellas estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender. Probablemente ustedes estén de acuerdo conmigo y con Pedro en la Biblia, que hay cosas en la Biblia que son difíciles de entender, pero para eso, entre hermanos, todos vamos escudriñando con las reglas que nos provee la propia palabra de Dios para entenderla, con las reglas de la lógica y como vamos a ver hoy algunas de la hermenéutica. ¿Qué significa hermenéutica? Interpretar la palabra de Dios, es decir, no decir lo que de pronto dijo Dios, sino tratar de ser lo más acertado en el contexto de lo que nos está hablando la escritura. ¿Listo? Entonces, aquí dice qué pasa con estas cosas difíciles de entender. Por favor, síganme muy bien aquí en la pantalla. Dice, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen. ¿Qué tuercen? Por ejemplo, el versículo de Malaquías 3:10 dice, malditos sois con maldición porque vosotros toda la nación me habéis robado, ¿no? Pero pues como las grandes estrellas las grandes nubes sin agua que dicen ser pastores, lo que hacen es exprimir a las ovejas con esos versículos sacándolos de contexto. El contexto real de ese versículo en el lenguaje original dice, me habéis maldecido vosotros con maldición porque vosotros me habéis robado. ¿Qué quiere decir? Que la nación estaba maldiciendo a Dios. Maldecir significa separar con el dicho o con las acciones, ¿sí? Entonces estaban separando a Dios con el hecho de robar de las cosas de Dios, ¿sí? Pero entonces eso no significa en el contexto nada de lo que indican hoy en día en las iglesias, que es tener algún beneficio con Dios, como si Dios se comprara o como si Dios tuviera un peaje de bendiciones. No funciona de esa manera. Entonces, estos son los indoctos e inconstantes que tuercen la palabra. Dice como también las otras escrituras para su propia perdición. ¿Qué quiere decir? Que tuercen la palabra para decir lo que se les da la gana. ¿En dónde más nos habla esto en la Biblia? En Jeremías 23 nos habla de cómo los malos pastores cogen a las ovejas y las trasquilan en vez de apacentarlas y cuidarlas. De esto también nos habla Ezequiel del capítulo 3 y 4, que también sería bueno que lo revisaran luego. Y segunda de Pedro, que ya lo estamos leyendo, y el capítulo de Judas 1 y segunda de Timoteo 4. Estos los digo rápido porque no es el tema fundamental de hoy, sino que apenas lo estoy bordeando. Habiendo terminado esta introducción, vamos a comenzar. ¿Listo? Entonces, hoy vamos a ver qué significa la hermenéutica. Para esto les voy a pedir un primer favor, ¿listo? Cualquier pregunta que tengan, por corta, por larga, por chiquita, por grande, por como sea, anótenla. ¿En dónde la van a anotar? En el chat que tenemos aquí. ¿Listo? Hernando, ¿qué significa hermenéutica? Hernando, ¿qué significa exégesis? Hernando, no entiendo qué pasa, por qué dice indoctos e inconstantes. Por favor, ahí. ¿Listo? La idea es que cuando terminemos de hacer la exposición, ojalá me tarde por ahí una media horita o un poquito más, podamos responder esas preguntas. ¿Listo? Hasta el momento, todos me escuchan y bien, no estoy hablando solito. ¿Sí me escuchan bien? Sí, señor. Listo, Dios me los bendiga y gracias por estar ahí. De verdad, muchas gracias. ¿Listo? En este momento, esta imagen que tengo acá, todas las imágenes que voy a usar son extraídas de internet. No son autoría mía, simplemente son imágenes ilustrativas que yo encontré para poder compartirles. ¿Listo? Entonces vamos a ver lo siguiente. ¿Qué es hermenéutica? Para esto nosotros vamos a empezar entendiendo lo siguiente, que hay 3 niveles de lectura. ¿Listo?
Estos niveles de lectura que hay normalmente se llaman nivel literal, inferencial y crítico. ¿Listo? Estos tres niveles de lectura. Ay, perdón, ¿cuáles son? Es que estoy apuntando. Sí, correcto, pesca, sí. El primero se llama nivel literal, el segundo se llama nivel inferencial y el tercero se llama crítico. Aquí en la pantalla estamos viendo un ejemplo. ¿Listo? Entonces el literal significa cuando yo observo, cuando yo veo nombres, cuando yo identifico un contexto, cuando yo tengo una percepción literal de lo que dice el texto. El inferencial va un poco más allá, habla de explicar un poco qué está sucediendo en el contexto, analizarlo, quién es el autor, por qué lo dijo, y empezamos poco a poco a interpretar. Listo, vamos a poner un ejemplo rápido, el arca de Noé. Esto está escrito en Génesis 6, del 6 al 11. Entonces, el nivel literal, ahí en los actores es Noé, la esposa, los 3 hijos, las 3 esposas, Dios, la humanidad, los animales y la tierra. Esos son los actores y escenarios. ¿Listo? ¿Cuál es el hecho principal? Un juicio. ¿Sí? ¿Cuál es la salvación? Un arca que Dios proveyó. ¿Sí? Eso es un nivel literal. ¿Sí? ¿Cuántas personas se mencionan? 8. ¿Sí? Noé, la esposa, los hijos y las esposas. ¿Listo? Entonces eso es un nivel literal. Un nivel inferencial. ¿Por qué Dios envió ese juicio? Ok, porque es que en Génesis 6 dice que los hijos de Dios, es decir, los ángeles, vieron que las mujeres estaban buenas, así dice literal la Biblia, de verdad se los puedo mostrar, pero pues ese buenas se refiere a que estaban muy provocativas. Entonces tuvieron relaciones sexuales con ellas y por ende Dios vio que la maldad se había acrecentado porque nació una aberración que se llaman gigantes. Ustedes me van a decir, uy, pero en la Biblia dice que salieron gigantes. Sí, eso pasó. Entonces, ¿por qué Dios desató el juicio? Por una maldad. Ahí vamos, nivel inferencial. Y nivel crítico. Nivel crítico es, ¿qué tiene que ver Jesucristo en Mateo, Marcos, Lucas y Juan con que Dios haya enviado un diluvio en Génesis 6? Eso es nivel crítico. ¿Por qué? Porque estoy haciendo un trazado de dos contextos que parecen muy distintos, pero vamos a ver que en la Biblia se relacionan. Por ejemplo, el arca fue cubierta con brea. Brea era un material que ellos tenían en la antigüedad que impermeabilizaba. Es decir, la brea en la parte exterior del arca, esa brea hacía que no se entrara el agua. ¿Listo? Entonces, esa brea es tipificada como la salvación de parte del Señor Jesucristo. ¿Cómo podemos llegar a esa conclusión? Bueno, pues hay que estudiar en el lenguaje original qué significa brea, qué cumplimiento tenía, en qué otras partes de la Biblia menciona la brea y cómo podemos ver que esa brea impidió que el agua del juicio tocara a las personas salvas. Listo, ahorita lo toco rápido porque hay muchos ejemplos así en la Biblia. Entonces, hasta aquí vimos los niveles de lectura. Aquí hay varias preguntas que nosotros podemos realizar para estos niveles de lectura. Que me están cargando un poquito las páginas. Listo. Aquí hay algunas preguntas. Se me fueron las preguntas literales. Qué belleza. Ah, no, acá están. Listo, las preguntas literales son estas, son como un ejemplo. Si quieren, esto está siendo grabado, no, yo sé que pronto Lore estás anotando, pero yo voy a ir un poquito rápido para que me alcance el tiempo. Esto está quedando grabado, yo lo voy a subir a YouTube, así como ya subí la primera que hizo hace 15 días. Lo que pasa es que me demoraba en renderizarlos. Pero bueno, de las preguntas literales, ¿listo? Para el método inductivo, Hernando. Pero bueno, sigue. Pues sí, después lo vemos un poco más clasificado por lo que aquí ya lo tengo con las imágenes. Aquí están las preguntas literales que podemos hacer. Es qué, quién, dónde, cuándo. Como lo dijo Alex, eso tiene que ver con un método que vamos a ver que es método inductivo. Estas son las preguntas inferenciales, que es, por ejemplo, ¿por qué sucedió lo del arca? ¿Qué significa lo del arca? ¿Sí? ¿Qué diferencias hay entre el juicio del arca, que es con agua, y el juicio de Apocalipsis, que es con fuego? ¿Sí? Entonces, estas son las preguntas inferenciales. Y las preguntas críticas, ¿sí? ¿Qué hubieras hecho tú en ese momento? ¿Sí? Te hubieras quedado fuera del arco, hubieras
llegado, ¿sí? O qué relación tiene, por ejemplo, esto con Cristo, ¿sí? El arca con Cristo. ¿Qué relación tiene, por ejemplo, que Dios haya sido quien cerró las puertas del arca, ¿sí? Con las demás partes de la Biblia? Cuando Jesús dice que yo soy la puerta, por ejemplo, Jesús dice yo soy la puerta en Juan del capítulo 5 al 8, y Dios cerró el arca, la puerta del arca. Entonces todo esto es como una introducción sobre los niveles de lectura para entender lo que, y para recordar lo que vimos alguna vez en español. ¿Listo? Aquí vamos a ver entonces nosotros que tenemos tres partes principales: explicación, comprensión e interpretación. ¿Listo? Esta explicación alude a una exégesis. ¿Listo? Ya ahorita les voy a explicar qué significa esa palabra, exégesis. Esta comprensión, ¿sí?, alude a una interiorización más fuerte de la explicación. Es decir, yo conecto quiénes fueron los personajes, qué pasó con las causas, las consecuencias. Eso es una comprensión del texto. Y una interpretación requiere llevar ese texto a hoy en día. Por ejemplo, Hernando, yo soy un médico, yo trabajo en Colsanitas, a mí qué me importa que Dios haya cerrado el arca si yo trabajo en Colsanitas y tengo mi familia. Entonces eso requiere una interpretación local en el texto y global en la Biblia para lo que Dios tiene que decirnos hoy. ¿Listo? Entonces estas palabritas vamos a verlas, las vamos a desarrollar, solo se las estoy mostrando a modo introductorio. ¿Listo? Entender, comprender e interpretar. Desde ya les digo que la palabra interpretar significa hermenéutica. Yo sé que son un poquito raras, pero yo se las voy haciendo un poquito más sencillas y entendibles. ¿Listo? Entonces la palabra entender, esta primera que está aquí, la vamos a relacionar con exégesis. ¿Listo? Y esta palabra de aquí, interpretar, la vamos a relacionar con hermenéutica, solo que se las puse con palabras un poco más sencillas. ¿Listo? Entonces, aquí vamos a ver ahora qué es la hermenéutica. ¿Listo? Aquí dice que el término se deriva del griego hermeneu, que significa explicar, traducir o interpretar. ¿Listo? Más que todo aquí interpretar. ¿Listo? ¿Y cómo se realiza eso? Con un arduo proceso de observación. ¿Listo? Con las leyes que nos dicta la propia palabra de Dios, que ese es el objetivo de explicar. Hoy vamos a explicar las primeras. ¿Listo? El objeto de la teología, aquí dice, fijar los principios y normas que han de aplicarse para la interpretación de los libros de la Biblia. Vamos a hacer un alto aquí. Entonces vamos a hacer un ejemplo. ¿Sí? Si ustedes cogen la Biblia y ustedes la abren en cualquier lado y ponen el dedo donde salió, a mí me salió aquí Isaías 17, casi siempre sale Isaías, por lo que es un libro gordito. Hernando, quiere decir que Dios me habló lo que el dedo está ahí señalándome. Aquí está señalando, ay de la tierra y de la sombra con alas que está tras los ríos de Etiopía, que envía mensajeros por el mal. ¿Esto significa, Hernando, que Dios me está hablando lo que está diciendo ahí el dedito? Lo más probable es que Dios quiera que tú tengas un entendimiento global de la Biblia y no solo de esa forma arbitraria. ¿Por qué? Porque la Biblia no es un libro esotérico. Es decir, la Biblia no es una tabla Ouija. Si se acuerdan, la tabla Ouija funciona con una bolita que uno va corriendo, bueno, realmente el espíritu demoníaco va corriendo por unas letricas. Entonces la Biblia no es una Ouija ni es un objeto esotérico, ¿sí?, en donde Dios me habla según el dedo. La Biblia, Dios la dejó para que, como nos lo explicó la introducción de Esdras y de Segunda de Pedro, intentemos entender la palabra de Dios. ¿Cómo se hace eso, Hernando, si yo no puedo, si yo estoy solito? Eso se hace en comunidad, en hermanos, ¿sí? Es decir, con hermanos que estudiemos la Biblia y aprendiendo las normas bíblicas. Siempre lo guía el Espíritu Santo, ¿sí? ¿Por qué? Porque puede haber doctos que sepan mucho de la Biblia, pero si el Espíritu Santo no los guía a cambiar, sencillamente se vuelven más orgullosos. Sí, eso lo explica el libro de Proverbios, cuando dice que Dios al humilde exalta y al orgulloso aplasta, ¿sí? En otras palabras. Entonces, ahora vamos a ver en esta imagen, una imagen muy clara, cuál es la tarea de la exégesis y de la hermenéutica.
Si se fijan, hay tres mundos. Está el mundo, bueno, hay tres partes, ¿sí? La parte bíblica, el intérprete y los oyentes. Entonces, la exégesis es el punto en donde el texto lo interpreto, en donde el texto explico de qué se trata. Es decir, quiénes son los personajes, qué está sucediendo, ¿sí? De una manera local. Y esta exégesis toma más fuerza cuando se une con palabras del lenguaje original. ¿Listo? ¿Por qué? Porque lo que ustedes tienen en la mano no es la auténtica, infalible palabra de Dios. Ojalá me entiendan bien lo que les voy a decir. Lo que me refiero es que lo que ustedes tienen es una versión traducida al español. Pero la auténtica palabra de Dios fue escrita en hebreo y en griego. Entonces, tenemos una aproximación muy grande en español, pero si queremos ser más exactos, cuando hay pasajes complejos y en su globalidad, hemos de nosotros tener que tratar de entender un poco qué significó en el lenguaje original. Por eso los pastores deberían, si predican tanto, estudiar un poquito las lenguas originales, para no decir lo que quieren, sino decir lo que el texto diga. Y para eso vamos a entender la diferencia entre exégesis e eisegesis. Aquí les estoy mostrando dos imágenes muy facilitas. Simplemente tienen dos flechas, una hacia arriba y una hacia abajo. ¿Listo? La flecha que va hacia arriba significa que yo, o bueno, en este caso tú, ¿sí? Extraes el significado del texto. Lo extraes. Exégesis viene del griego exegomai. ¿Listo? Extraigo de las escrituras lo que Dios dijo. Extraigo. Ese es el que está ahí, la flecha hacia arriba. La flecha hacia abajo significa eisegesis. Miren ahí la diferencia. Yo sé que se parecen, de pronto se confunden. La primera es con X, que yo extraigo. Y la segunda es con S, y significa que yo inserto en la Biblia, ¿sí? Entonces, la primera significa que yo busco entender qué dijo el autor, extrayendo. Y la segunda significa que yo le inserto o le impongo al autor lo que yo quiero que diga. Por ejemplo, Malaquías 10. Entonces, si yo quiero que la gente ofrende harto, pues le meto significado al texto para que la gente entienda lo que yo quiero y no lo que ahí dice. Pero si yo quiero entender qué dijo Dios y no lo que a mí se me da la gana, porque yo soy falible y yo me equivoco, y más todavía si tengo egoísmo y tengo intenciones egoístas probablemente no tenga intenciones egoístas, pero me educaron mal, ¿sí? Porque no fui educado por la Biblia, sino por la psicología o por la antropología, lejos de lo que Dios indica. Hernando, se le cayó la llamada de Dalí. Sí, ya la estoy llamando varias veces, pero no me contesta. Ok, aquí vamos a llamarla a ver si aquí contesta la otra chica que está conectada por WhatsApp. Entonces, espero que pues esto haya quedado claro y vamos a ver otros dos ejemplitos de esto. ¿Listo? Aquí estamos viendo. Listo, aquí estamos viendo dos palabras sencillitas, dos flechas. ¿Listo? Entonces, esto nos queda claro. Listo, vamos a poner otro ejemplo. ¿Sí? Otro ejemplo. Cuando la Biblia habla que el Señor es mi pastor, nada me faltará. ¿Sí? Entonces, si yo con la exégesis extraigo de la Biblia quién es el pastor, me voy a dar cuenta que el pastor es Jesucristo. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que Jesucristo es el pastor. ¿Aló? ¿Sí, aló? ¿Sí, aló? No, si le suena ese sonido de llamada, soy yo intentando aquí contactar a una participante. De pronto los confundí. ¿Listo? ¿Ahí me escuchan bien para continuar? Señor. Listo. No, es que no me contesta aquí y Dalí y Alex. Como ellos tienen un poco bajito el internet, entonces los contactamos por aquí.
pero no contestan. Bueno, vamos a continuar mientras tanto. ¿Listo? Entonces, ya entendimos estos dos conceptos. ¿Listo? Entonces les doy el ejemplo. Si yo leo el Señor es mi pastor, ¿sí? Y yo quiero interpretar lo que la Biblia me dice, pues yo hago una exégesis, es decir, extraigo quién es el pastor. Y vamos a hallar, ya que en el versículo donde dice yo soy el buen pastor, eso está en Juan 10:11. Entonces, si yo leo el Salmo 23 y Juan 10:11, pues me voy a dar de quién es el buen pastor, Jesucristo, ¿sí? Pero entonces, el 23 no se aplica a todos los pastores, es decir, a las personas que Dios las pone para cuidar de otros, ¿sí? Entonces yo, si yo dijese que yo soy alguien que cuido de las demás almas, es decir, un pastor no es alguien que está en un púlpito ni tiene un letrero. Un pastor bíblicamente es alguien que cuida de los demás. En este caso, Arturito sería alguien que cuida de su familia, es decir, alguien que las guía. Eso es un pastor. Un pastor no necesita un título de teología. No, un pastor bíblicamente es alguien que tiene un llamado a cuidar las ovejas del Señor Jesucristo. Lo que pasa es que es necesario que el pastor se prepare, porque hay unos requisitos para ser obispo, ¿sí? Pero esos requisitos son intrínsecos, internos y espirituales. ¿Dónde está Tito? Tito 1, vamos a verlos en un momentico. Tito 1 nos dice que es necesario que sea... Ay, no me lo encuentra. Fue crimen, disco... Listo, acá. Mire, porque es necesario que el obispo sea sin crimen como dispensador de Dios, no soberbio, no iracundo, no amador del vino, no heridor, no codicioso de torpes de ganancias. Mire, acá dice que los pastores no deben ser codiciosos de ganancias, ¿sí? Sino hospedador, amador de lo bueno, templado, justo, santo. Entonces, bueno, todo esto era un paréntesis, ¿listo? ¿Y Dalí ahí nos estás escuchando? Bueno, ahí la estoy llamando a ver si contesta. ¿Listo? Continuamos con nuestro estudio. ¿Listo? Exégesis viene de contar o explicar, ¿sí? Que viene de hegogomai. ¿Listo? Que significa guiar, o ser el líder o guiar de algo. Entonces, cuando nosotros hacemos exégesis, la guía es el texto. Y hermenéutica es interpretar, es decir, cuando yo ya he hecho una exégesis de ver qué nos dice el texto, voy a yo a interpretar qué nos quiere decir el Señor Jesucristo con esto, ¿listo? Listo, entonces vamos a continuar con la siguiente. Aquí hay un resumen en exégesis, es qué es lo que el texto dice originalmente, es decir, en los lenguajes originales, hebreo y griego. Y hermenéutica es qué es lo que el texto significa hoy, lo que yo les decía, si yo soy un médico, pues a mí que me interesa que Dios haya venido con un arca, ¿sí? Entonces, ¿cuál sería la respuesta de exégesis? Bueno, pues Dios vino en un arca porque en su contexto había unos ángeles que se rebelaron y Dios trajo juicio salvando a Noé y a su familia. Esa es la exégesis. Y la hermenéutica para el médico es que, hermano, hoy va a venir otro juicio que no es por agua, sino es por fuego. El arca ya no es de madera, sino es Jesucristo. La puerta ya no es de madera, sino que es Jesucristo. Los animales que están ahí dentro del arca significan la creación y la familia de Noé significa la iglesia que entra en Jesucristo. Entonces, a usted siendo médico de Colsanitas le interesa entender qué significa el arca de Noé, porque hay una destrucción que se viene sobre el mundo, tanto cuando cada persona se muere como cuando llegue el fin del mundo, en el cual el Señor Jesús nos salva. ¿Listo? ¿Hasta ahí entendemos bien qué significa? Bueno, vamos a continuar. Aquí en... Sí, señor. Muchas gracias, muchachos. Recuerden que las preguntitas me las pueden compartir. Cualquier tipo de pregunta, sea grande o pequeña, cualquier cosa. ¿Listo? Ay, Hernando, yo me acuerdo que un día nos dijeron listo, ahí la miramos en la Biblia a ver qué nos dice. ¿Qué es hacer un análisis hermenéutico? Es mirar este tipo de cosas. ¿Quién escribió? ¿Cuándo escribió? ¿Con qué circunstancias escribió? ¿Y cuál es el propósito?
¿Listo? Entonces ahora vamos nosotros a ver unas normas de hermenéutica, ¿listo? Y de exégesis. Voy a mostrárselas aquí, ojalá se pueda leer grande en los celulares que tienen. Entonces, aquí hay varios conceptos que los vamos a mirar. ¿Listo? Ya miramos estos dos primeros. Pero resulta que estos dos primeros construyen poco a poco algo que se llama teología bíblica. Entonces, ¿qué significa eso de teología bíblica? Bueno, teología bíblica significa que la Biblia nos muestra las doctrinas en forma cronológica. Es decir, yo voy leyendo Génesis 1 y entiendo la doctrina de la creación. Leo Génesis 3 y entiendo el protoevangelio, que es cuando Dios en Génesis 3:15 dice, y esta te aplastará la cabeza y tú le herirás en el carcañal, que le dice a la serpiente. Ese es el protoevangelio. Hernando, no entiendo qué es el protoevangelio. Escríbanlo en las preguntas y ya lo miramos al final. ¿Listo? Entonces, ¿qué es teología bíblica? Que yo leo Éxodo 12 y cuando vinieron las plagas para el pueblo de Israel, significa que yo entiendo que ahí había un cordero que mataron y ese cordero los salvó de la muerte, es decir, los expió. ¿Sí? Entonces, eso significa que yo extraigo ese entendimiento. Entonces, la teología bíblica es analizar la palabra de Dios, libro por libro, versículo por versículo, y entender qué nos enseña. ¿Listo? La teología bíblica, por ejemplo, nos muestra que Salmos está dividido en 5 libros diferentes. ¿Cómo así, Hernando? Sí, realmente Salmos eran 5 libros que se volvieron uno solo. ¿Listo? La teología bíblica nos enseña que hay 350 años de jueces, ¿sí? 7 años de conquista de Canaán, otros 350 años antes del exilio babilónico, ¿sí? Entonces yo voy mirando todo eso así de a poquitos, ¿sí? La teología bíblica nos enseña que hay 4 evangelios y que cada evangelio tiene una perspectiva. Por ejemplo, Mateo tiene una perspectiva de rey, Marcos hacia Jesucristo, ¿sí? Mateo nos muestra a Jesucristo como rey, Marcos nos lo muestra como siervo, Lucas nos lo muestra como hombre perfecto y Juan nos lo muestra como hijo de Dios o como Dios. Es lo mismo. Entonces, hasta ahí tenemos que la teología bíblica nos va mostrando cosas. La teología bíblica nos va mostrando que la epístola de Romanos es una epístola universal, que nos trata muchas doctrinas de una forma sistemática. Entonces, esta teología bíblica es súper bacana. Es la base, ¿sí? Que nosotros vamos entendiendo muchas cosas, ¿sí? La teología bíblica nos muestra, por ejemplo, que el Apocalipsis no es el único libro que habla del fin. Porque uno dice, ay, sí, la Biblia esto es un poco de historias que hablan y hablan carreta. Sí, eso piensa la gente. Pero la Biblia tiene los pensamientos de Dios, ¿sí? Fue escrita en 3 continentes en un periodo de más de 1500 años por más de 40 autores, ¿sí? Escrita por ricos y hombres muy letrados como Salomón, que fue rey de Israel, y hombres como Pedro, que eran pescadores. Es como sí, un pescador era alguien muy tradicional en ese tiempo, muy normal, ¿sí? Fue escrita por Pablo, que fue educado a los pies de Gamaliel, que era los más duros de los fariseos, y también escrita por personas como Jonás, que Jonás simplemente era un profeta que vivía en el pueblo de Dios y pues fue enviado a los gentiles. Entonces tiene muchos autores y hay un solo tema unificador, y es Dios, su carácter y su propósito. Ese es el tema de la Biblia. Dios, su carácter y su propósito con su amor eterno, ¿no? Porque leer la Biblia y entenderla, es decir, tener una buena hermenéutica, es entender los atributos de Dios, ¿sí? No solo saber los datos que yo les estoy diciendo, porque eso lo puede saber un buen historiador, pero tener una teología bíblica es entender por qué, cómo actúa la omnipotencia de Dios, por ejemplo. Entonces, mientras que nosotros vamos construyendo con nuestro cristianismo una teología bíblica, vamos nosotros a tener una teología sistemática. ¿Qué significa la teología sistemática? Que cuando yo ya voy entendiendo un poquito de este contexto que está aquí, que les estoy señalando,
voy a entender ahora mejor qué es teología sistemática, es decir, voy a organizar las doctrinas por tema. ¿Cuáles son las ramas de la teología sistemática? Vamos a mencionar algunas, ¿sí? Por ejemplo, la teología propia. La teología propia nos habla del Padre, ¿sí? La cristología nos habla de Cristo. La neumatología nos habla del Espíritu Santo y el alma. La siguiente es, vamos a ver aquí, bibliología. Hernando, ¿eso qué es bibliología? Luego no, ya lo había hablado de eso. Bibliología es entender todos los contextos bíblicos de una manera general, ¿sí? Entender cuántos años duraron las cosas, cómo se dividen en el orden. Hay otra que se llama angelología. Hernando, ¿quién fue Miguel? ¿Quién fue Gabriel? ¿Quién fue Rafael? ¿Sí? En los ángeles caídos, ¿cuántos ángeles caídos hay? Hay como 72 ángeles caídos, ¿sí? Que también aparecen a lo largo de los contextos, ¿sí? ¿Quiénes fueron los gigantes también? ¿Qué fue la mezcla de Génesis 6? Cómo los ángeles son usados como mensajeros, como ministros de Dios, como llamas. Ya que hay otra que se desprende, que es la demonología, ¿sí? Pero vista desde un punto de vista bíblico, no psicológico, ni antropológico, ni cabalístico, ¿sí? Sino acá sacamos la demonología de forma bíblica, es decir, ¿qué nos dice el libro de Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel, Daniel, Oseas, Joel, Amós, Abdías, todos esos sobre los demonios? ¿Qué no, que Hernando? ¿Y eso para qué me sirve? Pues porque si usted está dormido y siente que lo presionan, es posiblemente un demonio que está ejerciendo fuerza. Ay, no, Hernando, no me diga eso. Estamos en un mundo de guerra. Génesis, Efesios 6. Y tenemos que batallar contra eso, pero en las fuerzas de nuestro Señor Jesucristo. Y uno se da cuenta que los demonios simplemente actúan en las personas cuando Cristo se rechaza. Pero cuando Cristo es el Señor de nuestra vida, simplemente nosotros nos subyugamos a Él. ¿Qué no es bíblico en la demonología? Un montón de cosas que después vamos a ver, ¿sí? Un montón de cosas, ¿sí? En fin, con decirles que el nuevo pacto no se centra en los demonios, el nuevo pacto se centra en algo que se llama la carnalidad. ¿Y qué es esa carnalidad, Hernando? Hay otra cosa que se llama amarteología. Entonces todo esto lo vamos a profundizar mucho después. Por el momento todo esto era un resumen de decirles qué es teología sistemática. Vamos a la primera regla fundamental que nos dice aquí la primera regla. La Biblia es su propio intérprete. ¿Qué quiere decir? Que la Biblia, dentro de ella misma, se entienden los contextos que quiere decir. Si no fuese de esa manera, pues la Biblia tendría 1 millón de interpretaciones. Entonces, no, es que cuando Jesús le curó los ojos al ciego, significa que usted va por la autopista y usted puede manejar con los ojos cerrados porque el Espíritu de Dios le muestra qué es lo que pasa. Cosas locas, sin sentido, ¿sí? O cosas un poco más artificiosas, ¿no? Por ejemplo, no, lo que pasa es que la multiplicación de los panes y los peces sí o sí significa que si usted deja 2 panes y 3 peces dentro del horno microondas con una Biblia encima y le deja un vaso de agua a la mitad con un pelo de un gato, le aparecen 12 panes y 15 peces. Eso significa tomar la Biblia como una superstición. Entonces, para que no nos suceda ese tipo de cosas, la Biblia propia tiene su intérprete. Esta corriente tomó más fuerza desde hace 500 años con la Reforma Protestante. Pero antes ya habían también muchas personas que Dios había puesto como bíblicas para poder interpretar esto. Hernando, ¿y usted de dónde se inventa eso? ¿Cómo yo sé que usted no está inventando y que está haciendo acá chismoso y a inventarnos y a meternos cuento? Pues vamos a leer la palabra, a ver qué nos dice. Vamos a leer Juan 5:39. A ver qué nos dice la palabra de Dios ahí. ¿Listo? En Juan 5:39, la palabra de Dios nos dice lo siguiente. Dice, escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí. Antes de decirles
antes de continuar con la idea, vamos a ver qué significa esto. ¿Cuál es el contexto de Juan 5? Jesús está teniendo una conversación con los fariseos y los fariseos le están tratando de buscar el quiebre a Jesús, ¿sí? Es una expresión coloquial, ¿no? La que acabo de decir, ¿sí? Entonces, cuando los fariseos están en esa dinámica, Jesucristo les dice: escudriñen las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis vida eterna. Es decir, estos locos, los fariseos, pensaban que la vida eterna estaba en las escrituras, pero eran tan ciegos en su entendimiento y en su corazón que aunque veían la vida eterna, no veían a Cristo en las escrituras, al Señor Jesús. Es como decir, yo veo el sol, pero al mismo tiempo no veo que está de día. Es lo mismo. ¿Sí? Ellos veían la vida eterna, pero no veían a Jesús estando a 2 metros de ellos. ¿Sí? Entonces por eso Jesucristo les dice, ¿cómo van a ver? Por eso Jesucristo les dice en Mateo 23, estos viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. ¿Sí? Por eso Jesucristo les decía, estos fariseos ni entran al cielo ni dejan entrar. Y por eso hoy en día, si hay fariseos en iglesias no, vamos a llamarle congregaciones. Si hay fariseos en congregaciones o fuera de las congregaciones que intentan torcer las escrituras, pues entonces ellos están viendo el sol pero negando que está de día. ¿Qué es lo que Jesucristo les dice en Juan 5:39? Sabiendo que la Biblia tiene vida eterna, pero no escudriñándola para reconocer a Cristo. ¿Listo? Entonces vamos a ver, por esto hay que escudriñar la Biblia. Vamos a ver ahora el Salmo 119, 160, a ver qué nos dice. ¿Listo? Entonces la Biblia también nos dice que Jesucristo es la verdad, pero también nos dice que la palabra de Dios también es la verdad. Lo vamos a ver luego, que eso significa la palabra escrita y la palabra viva. ¿Listo? Por ahora vemos aquí que dice, la suma de tu palabra es la verdad. ¿Listo? ¿Cuál es la verdad que nosotros hallamos? Que está contenida dentro de la Biblia. Hernando, pero es que yo tengo un libro recompleto que es que me ayuda a entender la Biblia igualito, ¿sí? O sea, yo creo en los dos porque los dos son infalibles. Ejemplo, el Catecismo de la Iglesia Católica y su magisterio. Entonces, no, es que la Biblia no se puede interpretar sin el Catecismo y sin las reglas de interpretación del magisterio. Ok, ustedes están diciendo que hay un libro que se equipara a la infalibilidad de la Biblia, porque dicen que los humanos son los únicos intérpretes. Entonces, no. La Biblia nos dice que la Biblia es su propio intérprete. ¿Dónde más nos dice eso? Esto nos dice tenemos también la palabra profética más segura. Eso está en 2 de Pedro 1, del 1 al 19. Lo siguiente, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual las 6 vienen a estar atentos. ¿Cómo debemos estar atentos? Como una antorcha. ¿Por qué una antorcha? Porque vivimos en un mundo de tinieblas, ¿sí? Que nos lo expresa también. Eso está en Mateo 1, en Mateo 2, cuando dice, al pueblo asentado en tinieblas, luz le resplandeció. Es decir, a este mundo que había solo tinieblas, nació Cristo. Eso está en Mateo capítulo 2. Dice aquí, estar atentos como una antorcha que alumbra el lugar oscuro. ¿Se acuerdan en Mateo 5 cuando dice Jesucristo que una luz no se prende para ponerla debajo de una mesa? Exacto, la palabra de Dios se debe prender para ponerla en lo alto. Y si la palabra de Dios se debe prender para ponerla en lo alto, yo porque cuando empiezo un sermón de lo último que hablo es de la Biblia y de lo que más hablo es de mis anécdotas. Dice aquí, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Si analizamos esta expresión, el lucero de la mañana, vamos a tener mucha luz en la Biblia. ¿Listo? Después la vamos a ver con más calma. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía, ninguna, ni Génesis, ni Éxodo, ni Levítico, ni Números, ni Deuteronomio, ni Salmos, ni Proverbios, ni Isaías, ni Jeremías, ni Jonás, ni Habacuc, ni Mateo, ni Romanos, ni Apocalipsis, ninguna
de la escritura es de interpretación privada. ¿Qué quiere decir? Que yo cojo la Biblia y digo lo que a mí se me da la gana creer, ¿sí? Entonces uno dice, ay no, pero es que yo no sé cómo me habla Dios. El Espíritu Santo dice en Primera de Juan, si lo leyeron hace 3 semanitas, lo recomendamos, que el Espíritu de Dios nos guía a todas las cosas, ¿sí? Entonces viene otra palabra, ¿no? Nando, es que yo pienso que el Espíritu de Dios es como no sé, como un humito, como un brillito, como una cosita, como algo que yo siento, como algo que, sí, esas cosas pueden pasar, pero la Biblia nos dice que el Espíritu de Dios son las palabras de Dios. ¿En dónde nos dice eso? Juan 6:63. Acá nos dice, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. ¿Listo? Entonces, aquí nos dice que ¿cuál es el espíritu? Las palabras de Dios. ¿Listo? Ahora, hay muchos contextos, yo entiendo, yo sé que aquí, digamos, nos dice carne y uno dice, no, pues ahí está hablando de un brazo, ahí está hablando de un centro de cadera, ahí está hablando no sé qué les digo yo, de un lomo de cerdo. No, ahí la palabra carne tiene otro significado, pero eso es lo que vamos a ver con las reglas de interpretación. Tranquilos que allá vamos para allá. Por lo pronto estamos viendo nuestra regla fundamental, que es que la Biblia es su propio intérprete. Ay, pero es que hay un magisterio. No, la Biblia es su propio intérprete. Ay, pero es que hay un libro mormón, que es que el mormón me explica qué dice la Biblia. No, la Biblia es su propio intérprete. No, pero es que yo tengo este libro recompleto. ¿Sí? No, la Biblia es su propio intérprete. Ahora, ¿esto significa que otros libros no puedan ayudar al entendimiento? No, otros libros pueden ayudar al entendimiento, pero nunca esos libros tienen las características que tiene la Biblia. ¿Cuáles son las características de la Biblia? Que la Biblia eso se aprende en teología sistemática, que la Biblia es autoritativa, que la Biblia es suficiente, que la Biblia es inerrante, que la Biblia es infalible. Entonces, si yo tengo otro libro, bueno, pues vamos a ver si ese libro nos guía o no. Sí, vamos a tomarlo y analizarlo, entendiendo que ese libro no es autoritativo, ese otro libro no es suficiente, ese otro libro no es inerrante, ese otro libro no es infalible y ese otro libro no es divino. ¿Listo? Entonces, ¿pueden haber ayudas? Sí. Pero esas ayudas tienen que siempre ceñirse a lo que dice la Biblia. Por eso cuando un cristiano intenta conocer a Dios, está genial, porque es que ese es el camino que todos vamos. Las ovejitas somos torpes, por eso Jesucristo nos compara con las ovejas, porque nosotros como torpes nos tropezamos. Las ovejitas, si ustedes analizan cómo es una oveja en Discovery Channel o en un video de YouTube, ahí dice que las ovejitas ven poquito, se extravían, se pierden, por eso van por allá y siguen caminando y se van solitas, ¿sí? Se intentan a brincar la cerca, se meten en lugares peligrosos, si se meten en el agua se mojan con la lana y se hunden. Las ovejas son torpes y Jesucristo, en el sentido espiritual, es como si nos dijese que nosotros somos torpes. ¿Por qué somos torpes? Porque somos pecadores. ¿Y qué significa que seamos pecadores? No, hermano, a mí me respeta, a mí no me dice torpe. Significa que nosotros tenemos una tendencia a matarnos solos. Ay, no, Nando, no diga eso. Sí, la Biblia dice que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Y si yo no tengo a Jesucristo, significa que yo, en vez de tener al camino, estoy perdido. En vez de estar en verdad, estoy en mentira. Y en vez de estar buscando la vida, busco la muerte. Entonces, bueno, eso lo vamos a ir entendiendo poco a poco. Vamos a ver ahora ya a ver nuestra primera regla. Dice aquí, es necesario averiguar y determinar cuál es el sentido usual y ordinario del texto. Esto nos habla de algo y es lógica. Lógica natural. ¿Listo? Es necesario averiguar y determinar cuál es el sentido usual y ordinario del texto. Voy a volverles a dar un ejemplo. ¿Listo? Mándenme
Bueno, primero pues, espero que todas las preguntas que tengan me las estén ahí anotando para ver si entre todos las podemos compartir. Por favor, no se queden con ninguna pregunta. Para mí es muy valioso que tengan preguntas, muy valioso. Así no las podamos solucionar todas hoy. Y lo segundo, mándenme un saludo o algo para ver si siguen ahí, que no puedo ver. Estamos vivos, estamos vivos. Están vivos, listo, súper. Así me animo a continuar. Listo, Dios me los bendiga, muchachos. Ellos están aquí. Sí. Está entre nosotros. Entonces, vamos a ver ahora esta primera regla, ¿listo? Es necesario averiguar y determinar cuál es el sentido usual y ordinario del texto, ¿listo? Vamos a ver esto en un ejemplo para entenderlo clarito. Antes de este ejemplo número 1, voy a ponerles el mismo ejemplo del arca de Noé, ¿listo? Está Noé con la esposa, 3 hijos y 3 esposas de sus hijos. Le dice que construya un arca, que se meta al arca con los animales, se meten todos, empieza a llover, la gente viene, dice que los metan en el arca, pero Dios cierra el arca. Entonces, ¿cuál es la lógica natural? Que Dios cerró la puerta para que el agua no se entre. Eso se llama lógica natural. Estoy dándoles un ejemplo muy sencillito, ¿sí? ¿Qué sería lógica antinatural? ¿Sí? Que Dios cerró el agua para que la jirafa le cupiese la cabeza. Yo sé que suenan ridículos los ejemplos, pero si abrimos YouTube y ponemos casi cualquier prédica, ¿sí? Muy seguramente vamos a ver, no se trata de hallar errores por doquier, ¿sí? Sino se trata de que los predicadores y nosotros los cristianos hemos de esforzarnos por hallar el sentido natural del texto. No meterle cosas locas, ¿sí? No, es que yo hoy quiero predicar sobre la familia y yo abro la Biblia y pongo el dedo y donde me salga el dedo así hable del rey Ezequías y la sequía y me abre sobre lo que sea. Yo voy a hablar sobre la familia, así me salga el versículo que huid de ella, pueblo mío, y para que no satisfagáis de sus plagas. Entonces yo empiezo a decir, bueno, hoy vamos a hablar sobre la familia y aquí en el versículo nos dice que Dios debemos salir de las plagas, ¿sí? Que debemos huir de las plagas de Dios, ¿sí? Entonces yo intento unir eso. Entonces yo entiendo que poco a poco el predicador hace eso, ¿sí? Y vamos aprendiendo, no importa, eso es práctica, ¿sí? Pero es importante edificarnos sobre la solidez de la Biblia. Entonces vamos a ver aquí un ejemplo número 1, dice Lucas 14:26, ¿listo? Lucas 14:26, vamos a ver qué nos dice. Lucas 14:26 dice, si alguno viene a mí, no aborrece a su padre, a su madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también a su propia vida, no puede ser mi discípulo. Entonces un ateo dice, no hermano, usted viene a hablarme que Jesús es amor, cuando Jesús dice que yo tengo que odiar a mi familia. Entonces yo le meto un puño a mi papá, le meto un puño a mi mamá, le meto un puño a mis hijos, le meto un puño a mis hermanos y me meto un puño a mí y voy y sigo a Cristo, porque eso es lo que dice su Señor. Eso no dice su Señor en Lucas 14:26. Ah, bueno, entonces resulta que aquí la palabra aborrecer no se refiere a odio entre personas. Aquí la palabra aborrecer se refiere a no idolatrar. Ay, no, Nando, ¿y usted de dónde se inventa eso? Porque todo el antiguo pacto habla sobre eso. Porque haciendo un estudio exegético sobre la palabra aborrecer me doy cuenta de eso en este contexto y porque hay pasajes paralelos que confirman ese contexto. Esos pasajes paralelos están en... Yo lo tenía por acá, listo, por acá, por acá, por acá. Listo, dice, el que ama, ahorita estábamos viendo Lucas, ¿sí se fijaron? Lucas 14:26, y entonces la persona X nos dice, no, es que su Dios es igualito que el de los musulmanes porque manda a odiar, mejor dicho, los infieles, y hay que pegarle a la familia. Y sí, claro, si solo se basan en este versículo, sin contexto, sin el contexto del capítulo, ni el contexto del libro de Lucas,
ni el contexto de los evangelios, ni el contexto de la Biblia, pues van a entender que tiene que pegarle a la mamá para ir a leer, para honrar a Dios. Entonces vamos a ver ahora el pasaje paralelo. Mateo 10:37 dice: el que ama a padre o a madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí. Entonces, esto nos habla de un contexto que se llama idolatría. Es decir, la palabra aborrecer está diciendo que Dios aborrece esto que está aquí. Esto. Entonces, cuando yo idolatro un becerro, o a mi mamá, o idolatro una imagen, o a mi papá, o idolatro, no sé, una vaca, un Buda, ¿sí? De oro, o a mi familia, o a mi trabajo, yo estoy haciendo una afrenta al primer mandamiento de Éxodo 20, que nos dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Entonces Jesucristo en este versículo me perdió. En este versículo de Mateo se está diciendo implícitamente que es Dios, porque dice: el que ama a padre o madre más que a mí. ¿Cómo nos damos cuenta de eso? Hay que leer el contexto local, que se refiere a leer Mateo 10 y a leer el libro de Mateo, y el contexto global, que es leer toda la Biblia. Por eso nos tenemos que ayudar entre hermanos, para poder que el Espíritu Santo nos ilumine un poco mejor, ¿sí? No porque Él no ilumine mucho, sino porque nosotros somos tardos para oír, ¿sí? Y no se refiere a brutos de entendimiento, sino se refiere a que solo somos oidores y no hacedores. Es decir, yo escucho lo que me dicen, pero poco practico, ¿sí? Como cuando la mamá le dice al niño: mi hijo, ¿qué tal cosa? Mi hijo, ¿qué tal cosa? Y el hijo: sí, todo bien. Sí, todo bien. Pero no hace caso. Entonces, acá estamos viendo el ejemplo de esta primera regla. ¿Listo? Devolvámonos. Aquí estamos viendo regla 1, lógica natural. ¿Listo? ¿Cuál es la lógica natural? Lo que nos dice el pasaje. Pero hay pasajes difíciles. Entonces ya vimos ahorita que ¿qué usamos? Una comparación entre Lucas 14:26 y entre Mateo 10. ¿Listo? Ahora, ustedes van a decir: uy, no, pero es que interpretar la Biblia es difícil. Sí, hay partes que son difíciles. Ya lo vimos en segunda de Pedro, que el propio Pedro, habiendo caminado con Jesús, dijo que había cosas difíciles que decía Pablo. Entonces no es que uno se lo invente, es que hay cosas difíciles, pero no, el mensaje central de la Biblia no es difícil. No es difícil. El mensaje central de la Biblia, que es decir, que es cuando Dios dice: yo soy Dios, fuera de mí no hay Dios, mirad a mí todos los términos de la tierra, porque solo en mí hay salvación. Ese mensaje no es difícil. Con un versículo, con 2 o con 3 podemos compartir el evangelio, ¿sí? Pero dice también el Salmo 139 que nuestra misión como hijos de Dios es ahondar en las riquezas de Dios. ¿Qué dice Josué 1 del 8, creo que es el 8? No, sí, el 8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Entonces uno dice: ay, sí, ese versículo tan lindo. Pero pues eso significa que nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Quiere decir que yo voy al baño y hago chichi y algún versículo de pronto se me viene a la cabeza. Yo estoy con mis amigos compartiendo sobre política y algún verso se me viene a la mente, ¿sí? Y no se me viene a la mente como porque sí, sino porque yo entiendo los contextos. ¿Cómo se hace eso? Amando la palabra de Dios y entendiéndola. Listo, poco a poquito el Señor en una semana puede dar mucho entendimiento. Uno dice: uy, no, pero es que toca meterse un instituto bíblico y no. ¿Sabe qué toca hacer? Amar la palabra y listo. Si usted ama la palabra y ama al Señor Dios, yo le comentaba que días a alguien
que si usted tiene un poquito, Dios le da más. Pero si usted tiene ese poquito y rechaza la Biblia, cuando digo ese poquito me refiero a intención, a querer, a voluntad, Dios lo poco que usted tiene se lo quita. Uy, no, Hernando, ¿qué significa eso? Eso significa que Dios al que tiene le da. ¿Qué quiere decir? Que al que tiene interés le da entendimiento y más interés. Y al que no le importa la Biblia, Dios en su soberanía, así suene fuerte, pero pues así nos lo enseña la Biblia, ¿sí? Intenta que la persona le importe menos. ¿Para qué? Para que la persona con humildad pueda volver sus ojos. Voy a ponerles un ejemplo más sencillo. Es como cuando la mamá le dice al niño: mi hijo, atienda mis palabras porque yo se las digo porque lo amo. Pero cuando el niño está muy rebelde, la mamá le dice: haga lo que quiera, y cuando se estrelle se va a dar cuenta que acá su mamá lo ama. Eso es un ejemplo para hacerlo ver un poco más sencillo. Vamos a ver este siguiente ejemplo de esta primera regla. Génesis 6:12 con Romanos 3:12. ¿Listo? Entonces, en Génesis 6:12. ¿Qué se me hizo? Listo. Dice: y miró Dios. ¿Se acuerdan de Génesis 6, no? El arca de Noé y todo nuestro ejemplo. Acá dice: y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne se había corrompido de su camino sobre la tierra. Si alguien no ha leído la Biblia, interpreta esto de una manera extremadamente literal, pues va a entender esto. Va a buscar aquí en internet toda carne y va a poner imágenes, ¿sí? Va a poner así. ¿Qué nos sale que es carne? Centro de cadera, lomo, no sé, ahí hay bola, ¿sí? ¿Qué más puede significar carne? Ah, pues no sé, los animales también son carne, ¿no? ¿Sí? Pero entonces, para entender qué significa esa palabra carne, hemos de nosotros mirar una lógica natural, como lo dice la regla. ¿Cuál regla? La que estamos viendo aquí. ¿Listo? ¿Qué dice? Es necesario averiguar y determinar cuál es el sentido usual y ordinario del texto. Entonces, cuando vemos ahí que dice: y midió Dios la tierra, pues aquí no está diciendo que Dios miró el polvo, ¿sí? ¿Cómo entendemos eso? Hay que leer el contexto varias veces, y si no nos ayuda a leer el contexto, podemos también ir a las palabras originales o comparar a veces otras versiones. Eso también nos ayuda. ¿Listo? O comparar pasajes paralelos, como ya lo acabamos de ver con Mateo 10 y con Lucas 14. ¿Listo? Eso significa mirar el contexto natural. Vamos a comparar ahora este versículo con Romanos 3:12. Miren Romanos 3:12 lo que dice: todos se desviaron, miren Romanos 3:12, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Ahorita lo estamos haciendo un poco rápido, pero si lo miramos con más detenimiento, este contexto de Romanos 12 también nos habla de toda carne, ¿sí? Dice, este pasaje, si lo interpretamos de manera literal, entenderíamos que se está refiriendo al planeta Tierra, ¿sí? Pero en Romanos 3:12 explica el término. Entonces, ¿qué significa? Que Dios está viendo a las personas. ¿Listo? Entonces, ¿esto cómo se llaman? Reglas de interpretación. ¿Listo? Y vamos a ver aquí otro ejemplo en estas reglas de interpretación. Hay algo que significan hebraísmos. ¿Qué son hebraísmos? La palabra conocer es un hebraísmo en algunas partes de la Biblia. Vamos a ver ahora aquí Génesis capítulo 4, verso 1. Dice, y conoció Adán a su mujer Eva. Se quedó. Listo. Dice, conoció Adán a su mujer Eva. Entonces, si yo solo leo ese versículo de la Biblia, esa fracción de la Biblia,
pues yo voy a decir, ay, pues como así que Adán no conocía quién era Eva, oiga, ni que se la hubieran dado y que le hablara por cartas y con una venda en los ojos, ¿sí? Pero resulta que la palabra conocer en el contexto de Génesis y en el contexto de Génesis 4 significa tener relaciones sexuales. Vamos a seguir leyendo. Conoció Adán a su mujer, la cual concibió. Concibió es una acción lógica después de tener relaciones sexuales y más si no hay protección, porque pues obviamente era Adán y Eva. Y dio a luz a Caín. Entonces, dar a luz es la consecuencia de concebir y concebir es la consecuencia de tener relaciones sexuales. Y uno dice, ay Hernando, pero es que eso es muy sencillo, Hernando, ¿quién se va a equivocar con eso? Ok, es importante entender esto porque hay hebraísmos que son más difíciles. ¿Sí? Este parece sencillo, porque uno dice, ay no, pues no significa que le conoció la cara y solo por verle la cara quedó embarazada, ¿sí? No, ¿sí? Entonces vamos a ver, hay otro hebraísmo que es hijos de luz, pero bueno, no lo vamos a explicar ahora por tiempo, pero voy a explicarles uno que yo sé que se acuerdan, ¿sí? Ojo de una aguja, vamos a buscar aquí qué significa ojo de una aguja. Miren, ojo de una aguja se puede significar esto que está aquí, pero en la Biblia dice que un rico, que es más fácil que un rico pase por el ojo de una aguja, ¿sí? Resulta que el ojo de una aguja era esto. Miren tan chévere para que aprendamos, muchachos. El ojo de una aguja en el contexto bíblico significa un hueco por donde el camello metía la cabeza. Vuelvo y repito, ojo de una aguja en Mateo 19:24 significa cuando un camello mete la cabecita por ese hueco que está ahí. Pero como aguja no es lo mismo en ese tiempo que hoy, pues yo me imagino, yo digo, uy, ¿cómo así que pasar el ojo por una aguja que mide 3 centímetros? O sea, es decir, esta imagen, ¿sí? Uno dice, uy, no, tremendo, o sea, entonces, por eso es importante conocer algo que se llaman los contextos de la Biblia y entender que la cultura judía era una cultura muy distinta, muy diferente a la de nosotros. Por eso es bueno conocer poco a poquito ese tipo de cosas. Entonces, uno tiene la Biblia, ya lo vimos, que es nuestra única regla suficiente de fe y práctica, autoritativa, suficiente, inerrable, infalible e inerrante, ¿sí? Pero también hay otros libros que nos ayudan al entendimiento. No al mismo nivel de la Biblia, ¿sí? Sino nos ayudan a entender contextos históricos, por ejemplo. Por ejemplo, yo de niño yo decía, uy, pero ¿cómo vamos a meter el camello por una aguja? Yo de niño me imaginaba esto, miren esta imagen tan chévere. Yo de niño me imaginaba esto, pero resulta que realmente es esto. ¿Listo? Eso se llaman, digan conmigo, hebraísmos. Eso es todo. ¿Listo? La segunda regla, y con esta vamos a finalizar porque se nos fue la hora, dice, es preciso tomar las palabras en el sentido que indica el conjunto de la frase. ¿Sí? Esto también nos habla de tomar las palabras en forma de contexto. Siempre vamos aquí a hablar de esta palabrita. ¿Listo? Contexto. ¿Listo? Entonces, ejemplo 1. Aquí nos habla sobre el Evangelio, aquí nos habla sobre el Evangelio y aquí también. En Gálatas 1:23, creo que es esa aquí, Génesis, Gálatas 1:23 nos dice lo siguiente. Entonces, ¿qué vamos a ver aquí? Con este vamos a terminar. Nos va a hablar sobre el Evangelio, nos va a hablar sobre la fe, pero la fe, aunque son cosas similares, en los contextos tienen ciertas diferencias. Vuelvo y repito. Vamos a ver qué significa la palabra fe, pero a entender que en estos 3 versículos tienen un contexto diferente. Es decir, son similares, ¿sí? Pero tienen diferencias de contexto. Hernando, ¿y cómo hacemos para saber eso? Pues hay que leer todo el capítulo. Por eso yo les aconsejo mucho que escuchen la Biblia en audio.
Sí, yo sé, la lectura enriquece muchísimo, no estoy diciendo que hay que dejar de leer, pero estoy diciendo que uno escuchando la Biblia, por ejemplo, cojan cualquier capítulo, Gálatas 1, ¿cuánto demora Gálatas 1? Les aseguro que demora cerca de 3 minutos. Y yo en toda esta hora llevo hablándoles a ustedes hora y 10 minutos. Entonces, con 3 minutos entendemos escuchándolo 2, 3 veces, es decir, menos de 10 minutos, todo el contexto de Gálatas 1. ¿Y cuántos versículos tiene? Por lo menos unos 30, yo creo. 25, 30 versículos debe tener. Y yo entiendo todo el contexto de Gálatas 1. ¿Listo? Entonces eso es una herramienta. Vamos a ver ahora, volvamos a lo que estábamos. ¿Listo? En este se define la fe como el evangelio. En Hebreos 11:1 nos habla de la fe como concepto. Y en Hebreos 6:7 nos habla de la fe como doctrina. Doctrina significa enseñanza, ¿no? Si de pronto no están muy familiarizados con la palabra doctrina, es lo mismo que enseñanza. ¿Listo? Listo. Entonces vamos a leer primero la fe. Vamos a ponerla aquí en negrilla. La fe como el evangelio, luego la fe como concepto. Con esto vamos a terminar hoy por tema de tiempo. ¿Listo? Gálatas 11:23. La fe como evangelio, este primero. Dice, solamente oían decir, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba. Entonces les doy un contexto en una frase de qué está hablando aquí en Gálatas 1. Está hablando de que Pablo está escribiendo lo que decían de él. Es decir, a Pablo le decían, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba. ¿Listo? Entonces aquí la palabra la fe, si la leemos en el contexto de Gálatas 1, significa el evangelio, porque está hablando de que predica la fe, es decir, predica el evangelio. Pero ¿cómo confirmamos eso? Leyendo el contexto. ¿Listo? Ahora Hebreos 11:1, vamos a ver ahora aquí la fe, pero como concepto. ¿Listo? En Hebreos 11:1 nos dice, es pues la fe la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Cuando nosotros encontramos la palabra es, nos habla de un concepto. Por ejemplo, en las preguntas a nivel literal que vimos al principio, una de las primeras de pregunta es ¿qué es? Por eso los niños cuando pequeños, de las primeras cosas que aprenden a preguntar es ¿qué es eso? Porque preguntan por el concepto esencial de algo. O sea que aquí en Hebreos 11:1 encontramos el concepto o la definición de qué es la fe. Y la fe se compone de dos partes, que es certeza y convicción. La certeza nos habla de nosotros no tener duda. Y la convicción nos habla de no tener miedo. ¿Cómo sabemos eso? Pues hay que repasar un poco de qué significa la palabra certeza, ¿sí? Pero ya saben que pues aunque uno la repase, lo mejor es vivirla, ¿no? Entonces cuando el Espíritu Santo a ustedes les despeja las dudas con la Biblia, cuando ustedes están leyendo y dicen, ay, mire, esto fue lo que pasó, o están escuchando la palabra y dicen, ay, vea, esto es lo que significa. Están despejando las dudas, es decir, están teniendo certeza. Y cuando ustedes vienen un problema económico, un problema familiar, se desapareció el niño, no hay plata para pagar, tengo problemas, estoy que me separo y no sé qué voy a hacer, tengo miedo con mi hogar, tengo miedo a mi futuro, cuando uno tiene miedo, pero se aferra a las promesas bíblicas, genera convicción. Y certeza sumada con convicción despejan las dudas y los miedos para formar la fe. Y la fe es nuestro tesoro más preciado que nos brinda el Espíritu Santo y nos forma.
¿En dónde inventa eso, Nando? Primera de Corintios del 3 en adelante y muchas otras partes. Y vamos a leer ahora la fe. Si se fijan, son similares, ¿no? Uno dice, uy, pero es que casi no se ve, ¿sí? Pero pues de eso se trata, de entender poco la palabra. Ahora vamos a ver aquí que la fe, en este contexto de Hechos 6:7, significa enseñanza. Vamos a ver este último y con este terminamos. Dice Hechos 7:25, pero él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios les daría libertad por medio de mano suya, mas ellos no lo habían entendido así. Este contexto de Hechos 7 nos está hablando de Esteban. Esteban fue el primer mártir y Esteban está aquí predicándoles a quienes lo van a matar con piedras. Y cuando Esteban está predicando, aquí nos habla sobre el contexto de la fe en los versículos cercanos al 25. Vamos a leer el verso número 7. ¿Será que me equivoqué? Sí, dice, y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Entonces, esta obediencia que estaban haciendo los sacerdotes se refiere a que las personas que servían en el templo estaban atendiendo a la enseñanza. Entonces uno dice, Hernando, pero ¿qué tanta diferencia hay de evangelio a concepto y a enseñanza? Pues significan cosas similares. Sí, muy bien, significan cosas similares. Pero en muchas ocasiones, esas pequeñas diferencias entre palabras nos dan una riqueza más grande de lo que significa algo. Y voy a cerrar con un último ejemplo. Uno dice que el Espíritu de Dios. Y uno dice, ay, sí, yo ya sé que es el Espíritu de Dios, el que nos ayuda, el fuerte, el que está ahí, sí, ya sé. Pero resulta que es que el Espíritu de Dios en Isaías 11:1 nos describe más sobre él. Isaías 11:1. Creo que es el verso 2, vamos a mirarlo acá. Listo. Saldrá una vara. Uy, se puso muy grande. Listo. Saldrá una vara del tronco de Isaí. Ay, se me trabó. Ahora sí. Saldrá una vara del tronco de Isaí. Entonces uno se tiene que hacer estas preguntas, ¿no? ¿Quién es la vara? ¿Quién es el tronco? ¿Quién es Isaí? ¿Qué es esa vuelta? ¿Qué es un vástago? Todo eso lo vamos entendiendo entre hermanos. Entre hermanos uno entiende y en su estudio personal, siempre guiados todos por el Espíritu Santo. Saldrá una vara. Esta vara se refiere a un cetro. El cetro era con el que gobernaban los reyes. Del tronco de Isaí. Isaí era el papá de David, y un vástago que retornará a sus raíces. Aquí está diciendo una profecía. ¿Por qué? Porque el tiempo verbal de la palabra saldrá está en futuro. Y dice, y reposará, otra vez nos está hablando en futuro, sobre el Espíritu de Jehová, que realmente se dice Yahvé, ¿no? O sea, realmente es YHVH, pero bueno, no importa. Lo vamos a ver con detalle un poco después. Espíritu de Yahvé, espíritu de sabiduría, espíritu de inteligencia, espíritu de consejo, espíritu de poder, espíritu de conocimiento y temor de Yahvé. Y uno dice, uy, pero o sea que Dios son 7 espíritus. Uy, ¿cómo así? Entonces resulta que aquí nos está describiendo la palabra de Dios más sobre su espíritu. Y si buscamos
los 7 espíritus de Dios. Si buscamos imágenes, vamos a ver que nos aparecen que los 7 espíritus de Dios corresponden a algo que se llama la menorá, es decir, un candelabro. Miren, hasta la imagencita no se ve bien. Vamos a ponerla acá. Esto acá sí se ve mejor. Listo. Miren los 7 espíritus de Dios que están aquí. Entonces, ¿qué les estoy mostrando con este ejemplo? Que hay que escudriñar las escrituras, pero no porque nos toca, sino porque hay una pasión por conocer quién es Dios, cómo es su carácter, cómo se comporta, qué quiere para nosotros, para la humanidad, para las naciones, cómo es su tolerancia, cómo son sus juicios, cómo es su enojo, cómo es su venganza. Ay, no, Hernando, no diga eso. ¿Dios es vengador? Sí, Dios es vengador. Dios es el verdadero Avengers. ¿En dónde nos enseña eso? En el libro de Nahum, un profeta menor, en el libro de Lamentaciones. Y Dios es vengador de los inocentes. Dios es vengador de la viuda. Dios es vengador del pobre y del menesteroso que sufre. Dios en el juicio va a ser vengador porque dictará justicia sobre quienes deba recaer la justicia. Entonces, poco a poco, cuando metemos nuestra cabeza en las palabras del Señor Dios y nuestro corazón en las palabras del Señor Jesucristo y de la Biblia, ¿sí? Vamos a entender que el mundo simplemente busca a Dios sin Dios. Es decir, busca lo que Dios tiene sin lo que Dios es. Díganme si ustedes quieren salud. Yo quiero salud, pero la buscamos sin Dios. Queremos una familia feliz y tranquila, pero la buscamos sin Dios. Y ahora, si tuviésemos salud y una familia feliz, entonces yo ya no necesito a Dios. No, porque es que resulta que estos bienes de este mundo son pasajeros. Entonces, nuestros pecados con la Biblia nos dan a reconocer que necesitamos un Salvador, no solo por las cosas materiales o temporales, sino las eternas. Porque las cosas que se ven son temporales. Las que se ven son temporales. Vamos aquí a ver dónde está eso. 2 Corintios 4:18. Las que se ven son temporales. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Como los 7 espíritus de Dios. ¿Y cómo nos damos cuenta de esto? Mirando Isaías 11. Entonces, para todas estas cosas de estos estudios nos sirve mucho también las referencias cruzadas. Las vamos a ver poco más adelante. Hasta el momento entonces vimos esta segunda regla, que es preciso tomar las palabras en el sentido del conjunto que nos indica el texto. La primera, que nos indica que tener una lógica natural, ¿sí? Es decir, interpretar la palabra en su sentido normal y ordinario del texto. Por eso vimos los hebraísmos también. La regla fundamental de oro sobre la cual estamos, ¿sí? Que esto también, aquí también nos habla del logos y es Efesios 2:20. Pero bueno, no lo vamos a... Y ya les hablamos toda esta introducción sobre exégesis, comprensión, hermenéutica, interpretación, teología bíblica, teología sistemática, eisegesis, que es lo que hace todo el mundo cuando quiere meterle palabras a Dios que él no ha dicho. Contextos culturales, que fue lo que vimos del ojo y el camello, ¿sí? Del ojo de la aguja y el camello, ¿sí? O lo que vimos, por ejemplo, lo de la brea untándose en el arca de Noé. En fin, vamos entonces a tomar una oración. ¿Y para qué es la oración? Porque si solo llenamos la cabeza, pero no tomamos esto para cambiar nuestra vida, dice la palabra de Dios que nos volvemos orgullosos y fariseos. ¿Por qué? Porque el fariseo cree saber que entiende, pero no aplica. Y por eso el Señor Jesús dijo que la viuda, cuando dio la única monedita que tenía tanta fe, ¿sí? Porque la viuda puede que no supiese muchas cosas, pero pues su corazón lo dio todo.
Y el Espíritu de Dios dice en Daniel 12 que anda buscando hombre que haga vallado. Hombre se refiere a persona humana. Y busque entre, pues por eso también hay que ver el contexto y la palabra en hebreo. Y busqué entre mi pueblo hombre que hiciese vallado y pusiese, esto está en Daniel 12, y busqué entre mi pueblo hombre que hiciese vallado, creo que está en Daniel 12, no, me equivoqué, Ezequiel 22:30, discúlpenme, Ezequiel 22:30, dice, y busqué entre ellos hombre, es decir, hombre o mujer, porque acá está hablando de género, de raza, perdón, no de género, que hiciese vallado, que se pusiese en la brecha delante de mí en favor de la tierra para que yo no la destruyese y no lo hallé. Entonces aquí no estaba buscando al que más supiese pero que menos practicara, sino a alguien que tuviese un corazón para Dios, y tener un corazón para Dios se demuestra buscando su palabra. Dios, te ponemos en tus manos esta palabra, Dios. Gracias, Dios, por lo que estamos aprendiendo. Perdón por el tiempo si me extendí tanto, Señor. Espero que pueda haber sido entendido tu mensaje. Gracias por mis hermanos, por este espacio, por este tiempo. Ayúdanos a compartir tus palabras, Dios, a entenderlas, a tener un espíritu humilde, Dios. Mira, Dios, la hipocresía que tenemos, Dios, y erradícala, aun si no nos damos cuenta que la tenemos, Dios. Ayúdanos, Padre Celestial, a no detener tu espíritu, Dios, porque detenemos tu palabra cuando somos orgullosos, Señor. Y ayúdanos a disfrutar esto, porque esto es para disfrutarlo, Dios. Tú nos diste tus palabras no para hacer más carga, porque ya bastante carga nos tiene el mundo con el sufrimiento. Nos diste tu palabra para descansar, para cuidarnos unos a los otros y para aprender a ser como Cristo, Dios, a pesar de que la situación esté muy difícil, Dios. No prometiste quitar la tormenta, sino hacernos caminar por encima de ella en fe. Gracias, Señor Jesús, por Arturo, por su familia, por mi hermano Alex, por mis hermanos que me escuchan. Ayúdanos, Dios, a poder hacer práctica cada cosa que aprendemos. En el nombre tuyo, Señor Jesús. Amén. Amén.